Amigos, bienvenidos como siempre, una vez más, a nuestro podcast Realpolitik, ¿no? Con Antonio de la Cruz, que ya lo tenemos allí, y este servidor Damaso Jiménez para, por supuesto, hacer comentarios y análisis de temas puntuales en cuanto a la geopolítica y el tema del Realpolitik internacional mundial en este caso. Hay muchas cosas que se están moviendo. Y de verdad que, bueno, muchos temas, vamos a tratar, no lo vamos a tocar todos, los principales, pero yo creo que, como siempre lo hemos planteado en este programa, todo está conectado. Así que, ¿cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos días, Damaso. Un gran placer estar de nuevo en nuestro programa semanal Realpolitik y hoy felicitaciones a todos los padres en este día. Felicitaciones a todos los padres, a todos los amigos, a toda la gente que está tomando un día de paz, celebrando el día de hoy. Eso nos alegra mucho porque hay que tener eso, paz en el corazón y compartir un poco con la familia. Vamos a meternos en el tema, Antonio. Mira, lo hemos titulado así el podcast, un poco La paz huye y el odio gobierna, porque no es solamente un conflicto, ¿no? Parece que el planeta en este momento se encuentra abrumado, ¿no? Con mucha ansiedad ante muchas relaciones que no llegan a conectarse. El mundo atraviesa uno de los momentos quizás más volátiles y peligrosos de los últimos tiempos, de las últimas décadas, en apenas 6 meses del 2025. ¿Qué te parece? Son múltiples los conflictos, se han encendido o recrudecido discusiones con una intensidad alarmante. En medio de este caos se está dando en este momento, hace 3 días, la guerra directa entre Israel e Irán, un choque de titanes. Cada uno manifiesta su grandeza histórica. El uno quiere borrar de la faz de la tierra al otro. Son prácticamente un conflicto difícil porque tiene implicaciones nucleares y geopolíticas globales con el petróleo. En tan solo 3 días de hostilidades, ambos países han intercambiado misiles, destruido infraestructuras militares, provocado centenares de muertos ya en solo 3 días. Israel ha golpeado el corazón del programa nuclear iraní. Teherán ha respondido impactando zonas urbanas. Hemos visto por televisión la manera como, a pesar del domo, se han dejado pasar algunos de estos misiles y estos drones que han generado pues una zona de desastres prácticamente. Bueno, en medio de estos conflictos están otros focos: la guerra Rusia-Ucrania, el sicariato político, que está cobrando víctimas no solamente en Bogotá, sino ahora dentro de los Estados Unidos, en ciudades como Minneapolis. De esto quisiera que también tocáramos un poquito el tema, aunque tenemos poco tiempo, porque ya Antonio nos dijo que tenía otro compromiso y vamos a tratar de tener esto en el menor tiempo posible. Y por supuesto no podemos obviar las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump, que están generando un temor bastante agudo, no solamente entre la población migrante, sino también ya entre los estadounidenses. Comencemos ya con preguntándote, Antonio, a ver qué visión puedes tener tú, cómo es tu mirada con las consecuencias globales que puede tener una guerra prolongada entre Irán e Israel. Uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo terminan, especialmente si se intensifican los ataques contra las instalaciones nucleares, que yo creo que es la preocupación principal de toda la población humana en este planeta. Bueno, veamos entonces con Israel-Irán. Israel vino primero y se encargó de los proxies, Hamas y Hezbollah, cuando inició esta campaña. Esta es una campaña que sabemos que fue estas organizaciones terroristas financiadas por Irán, y por lo tanto Israel, ante lo que ocurrió el 7 de octubre por parte de Hamas, tomó la decisión de enfrentarlo y acabar, tan fuerte que hoy en día se habla de que hay una crisis humanitaria en la franja de Gaza, donde la gente se está muriendo de hambre. Luego de eso, la Organización Mundial, la agencia,
atómica, dijo que Irán estaba muy cerca de conseguir la bomba atómica y que no estaba respetando los acuerdos que había sostenido. Esto, por supuesto, para Israel es una línea roja. Una línea roja porque si Irán llega a tener esa capacidad, Israel se ve amenazada 100% su existencia, porque Irán ha dicho que Israel debe desaparecer de la faz. En ello, Netanyahu, con su gabinete de militares, que tienen una gran influencia dentro de esta estrategia, consideraron que era el momento de actuar y no dejar que Irán alcance ese punto donde pueda tener 8 o 9 cabezas nucleares. Porque lo que se ha demostrado Irán con los ataques balísticos es que tiene capacidad de alcance. A Israel, donde el escudo de acero no es un impedimento. De hecho, eso es lo que ha demostrado los últimos ataques en estos días, donde han habido muertos en Israel. ¿Qué ocurre? Pero Israel no actúa de una manera, hasta ahora no había actuado, unilateral con respecto a Irán. Necesita el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente Trump había venido sosteniendo conversaciones o ha tenido conversaciones con Irán para ponerle coto al programa nuclear. Habían tenido varias reuniones, más la primera cuando se anunció sorprendió a los mismos israelitas en términos al gobierno de Netanyahu porque no fueron notificados. Y en una primera instancia el plan, la propuesta estadounidense era que se pudiera tener la energía, la capacidad de Irán en términos de tener energía nuclear, pero no llegar a la producción del arma. Sin embargo, esto no es una garantía. Eso puede suceder y van avanzando. Israel empezó con esa relación que tiene especial con Estados Unidos a decir que ellos no iban a cumplir con eso porque hasta ahora tienen esa tradición que tampoco cumple, un poco lo de Putin, que no llega a acuerdos y una vez después que lo alcanza, más bien avanza sobre otro. Y que era realmente un gran temor y que ellos iban a asumir el costo de tener esa operación que hicieron el viernes pasado, de entrar en Irán y acabar con algunos sitios, acabar con algunos científicos, con algunos jefes de la Guardia Revolucionaria, porque Trump ha dicho que él no va a iniciar una guerra prolongada en ninguna parte del mundo. Y esa es una línea que tiene Trump dentro de este gobierno, igual que la tuvo en su primer gobierno, donde Estados Unidos no participó en ninguna guerra a nivel mundial. Ninguno de esas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel ataca, pero lo que ha demostrado Irán es que responde, retalia, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que esto es lo que tú planteaste, esto se puede ir a un tiempo más, puede tomar más tiempo. Prolongado, más prolongado. ¿Okay? Y esto entonces sí genera una situación donde Estados Unidos va a tener que meterse en la guerra si quiere poner un fin y no va a ser una solución diplomática solamente. ¿Por qué? Porque Israel no descabezó ni al régimen de los ayatolás, que era una de las ideas, y que posiblemente tenía planteado, porque ya que pudo entrar y eliminar a algunos científicos y jefes de la Guardia Revolucionaria, pero aquí pareciese que Estados Unidos le puso y le dijo que no, que Estados Unidos no está en una posición de derribar régimen o cambiar régimen. Y lo otro es que para poder acabar con el enriquecimiento de uranio, la planta más importante, que en este momento se me escapa el nombre, está a más de media milla bajo tierra y los cohetes que tiene, las bombas que tiene, Israel no la destruye. ¿Okay? Necesita el apoyo de los Estados Unidos y las bombas que utilizó, si tú mal no recuerdas, Estados Unidos, donde se escondían los en Afganistán, ¿verdad? Los talibanes que se metían en cuevas
y eso sí, esa capacidad sí llega y rompe y es ese tipo de profundidad donde hay construcción. Y ahí tendría que involucrarse y participar Estados Unidos, lo que hasta ahora no ha querido. Porque Trump quiere un acuerdo, pero no con Irán, sino con la historia. Acordémonos, y es muy particular, si vimos ayer el desfile militar por los 250 años del ejército de los Estados Unidos. Quiere ser recordado como el presidente que frenó la bomba iraní sin entrar en una guerra total. Eso pareciese que no está en este momento consiguiendo ese objetivo. Porque, ¿qué ocurre también con la operación de Israel? Manda un mensaje a Rusia y China, que Israel puede actuar con libertad estratégica en el Medio Oriente. O sea, y que Estados Unidos puede coordinar sin comprometer tropas. Y nadie, ni Moscú ni Pekín lo impidió. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al modelo ese que, como dices tú, ha cambiado. O sea, aquí los hombres que tienen fuerza, o los gobiernos que tienen fuerza, ¿verdad? O los países que tienen fuerza, usan la ley a su antojo. O sea, Rusia invade y por lo tanto espera que ese territorio que ocupa le pertenezca. Ahorita está amenazando a Moldavia y después lo podemos hablar otro día de eso. China tiene a Taiwán en la mira y con esto que está ocurriendo le siguen dando argumentos sí, para poder entender. Israel pudo actuar con libertad. ¿Cuál es la razón que China no puede recuperar a su territorio, como lo ha dicho siempre, Taiwán? Porque aquí el actor que está ausente en términos pasivos es Estados Unidos. Estados Unidos está en esa nuevo orden mundial que quiere construir con ese nacionalismo a través de América primero, ¿verdad? Viene dejando espacios para que actúen este tipo de nuevas reglas, de que es el poderoso es el que pone las condiciones y es el que puede tomar las decisiones. Y creo que aquí sí estamos en una situación, ¿verdad?, que es preocupante porque la paradoja es, porque lo que dijimos, Trump ha prometido evitar guerras eternas, pero esta ofensiva de Israel, que fue eficaz inicialmente, está arriesgándose a un conflicto prolongado. Ahora, fíjate una cosa, Antonio. Tú dices que, bueno, que el gobierno de Estados Unidos se mantiene neutral, aunque todos saben que históricamente ha apoyado a Israel. El tema es que la mayor preocupación, puertas adentro en los Estados Unidos, es que este conflicto podría desatar una reacción en cadena, no solamente en el Medio Oriente, sino que esto podría involucrar a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas o incluso potencias como Rusia y China. Pero en el caso de los grupos terroristas, todos sabemos que ellos, le han jurado atacar nuevamente, igual que el 11 de abril. Hay esa posibilidad, esa preocupación. ¿Cuál crees tú que sea el papel real de Estados Unidos en esta guerra? No, Hezbollah y Hamas están minimizados. Aquí lo que quedan son los Houthis, que son los que atacan ahí en el estrecho de Hormuz, donde pasa el petróleo, ¿verdad? Y por eso vimos que el precio del petróleo ha aumentado considerablemente con respecto, porque venía a la baja y volvió otra vez. Ahorita está el Brent como en 75, 76. O sea, se ha disparado. Y las milicias... Pero tú acabas de decir que sin Estados Unidos Israel no puede avanzar. Ya va, no puede acabar con Irán, ¿cómo se llama? Con Irán. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Las milicias que están en Irak, el otro que tiene Israel como proxy, ¿no? Entonces, Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es solamente Israel e Irán, porque esto está definiendo el poder en el Medio Oriente. O sea, la relación de Estados Unidos y sus aliados, porque si hemos visto los árabes, porque recordemos que también entre los árabes hay una lucha entre los chiitas, que son los ayatolas de Irán, y los sunitas, que es Arabia Saudita, el gran peso, el gran país con peso en esa religión. Y ellos no han dicho nada ante el ataque de Israel. Se han quedado callados porque prefieren no entrar en ese conflicto y volver la zona en una zona caliente de una lucha que puede prolongarse, como estamos diciendo. ¿Okay?
Entonces, aquí lo que estamos planteando, lo que tú también dijiste en la introducción, ¿estamos más cerca de la paz o una guerra total dentro del Medio Oriente? Lo que hizo Israel fue una disuasión realmente, porque lo que se esperaba era que Irán, al no tener capacidad de respuesta, como ocurrió la primera vez hace como 6, 7 meses, pudiese entrar en esa negociación que aspira Trump y llevarlo a que no produzca el enriquecimiento del uranio a cero, cosa que es línea roja para los iraníes. Entonces, o fue una provocación. ¿Okay? Porque realmente el mundo hay un orden basado en normas. El mundo basado en normas, la ONU, todo esto, está roto. El poder hoy se mide por la influencia, como estábamos hablando, energética, militar y tecnológica. Y además ya las alianzas no se anuncian, se ejecuta. ¿Qué hizo aquí Israel? Ejecutó. Y por lo tanto, está llevando a Estados Unidos a definir si lo acompaña, y ahí es donde tiene, por eso Trump ha dicho que Irán no ataque a ninguna de las bases, porque Estados Unidos tiene bases en el Medio Oriente. Tienen Irak, tienen Arabia Saudita, tienen en Qatar, y que si son atacadas van a ver la respuesta de este país. Entonces, ¿qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una situación donde si Irán ataca a Estados Unidos por represalias, ¿verdad?, contra Israel y mete a Estados Unidos en la guerra, pero Irán tiene una alianza con Rusia. El que le suministra los últimos drones a Rusia es Irán. Y aquí entonces empezamos a ver, como tú dices, está conectado. Si Rusia pierde ese suministro de drones porque lo necesita para su guerra, Rusia frente a Ucrania también empieza a tener una relación distinta, porque es lo que últimamente está usando para poder atacar no solamente los misiles, sino también empezó a usar también, bueno, hace tiempo, la tecnología de los drones. Entonces, aquí empezamos a ver, y China, que había logrado un acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita, también empieza a tener un peso, porque es un acuerdo que se logró hace como 3, 4, en diciembre, por allá, y que entonces empieza también a tener un efecto. Entonces, aquí lo que podemos ver, como estamos hablando, es que en el Medio Oriente, si esto no se maneja, por eso Trump habla con Putin al día siguiente y le plantea que se busque una solución diplomática en la que Putin dice que él puede ser un canal porque él tiene relación con Netanyahu y tiene relación con los ayatolás. Ahora fíjate, Antonio, vamos a pasar al tema de los mercados, el tema económico. ¿Qué impacto va a tener este conflicto en el tema de los aranceles? Los aranceles mantienen en stand-by en este momento los mercados. Todo quedó como esperando la respuesta luego de las negociaciones que pueda tener Estados Unidos con Europa, China y etcétera, ¿no? ¿Cómo crees tú que queda este mercado? Y también me interesaría que tomaras el tema de la situación con el mercado petrolero, porque el petróleo está subiendo nuevamente como en los mejores tiempos de la época de Chávez, que creo que llegó a 100 y algo el precio del barril. ¿Y cómo queda Venezuela con esta situación? Porque de alguna u otra forma ellos buscan la manera de burlar las sanciones de Trump, o están buscando la manera de burlar las sanciones de Trump con respecto al tema, y siendo Venezuela importantísimo y uno de los, digamos, uno de los mercados más importantes, ¿no?, por la situación petrolera, que beneficiaría, pues, por supuesto, cambiaría todo el mapa con este conflicto. Un emporio importantísimo, Venezuela, en caso de que este conflicto se expanda. En términos de mercados, vemos una situación de que aumenta el precio del petróleo por el riesgo de la amenaza del estrecho de Hormuz, donde pasa el 60-70% de las exportaciones de todos los países del Medio Oriente, ¿verdad?, productores de
de Arabia, ¿verdad? Árabes. Y eso puede generar un precio en el incremento que no lo logró. Lo logró inicialmente Rusia cuando invadió Ucrania, que lo llegó a colocar en 120, pero una vez observadas las consecuencias de que no afectaba el mercado en términos reales, entonces volvió a normalizarse y vamos hacia la baja. Esto vuelve a llevar al crudo a una onda de incremento, vuelve a subir hasta que veamos hasta dónde van a ser capaces. Aquí la respuesta tiene que ser de los iraníes y sus proxies, los hutis, si van a estar atacando buques que transitan por el estrecho y que si van a interrumpir el suministro de crudo. Si eso ocurre, sí podríamos estar viendo precios otra vez de 120, 115 dólares por barril. Eso pone una inflación, por supuesto, están viendo los mercados, la economía, una inflación mundial, una recesión, porque tiende a contraer las economías y podríamos estar entonces en un mundo, desde el punto de vista económico, no deseable para el momento que estamos viviendo con las tarifas. Porque si además le agregamos tarifas, ¿verdad? O aranceles, eso también entonces le pone un incremento a las importaciones que está teniendo Estados Unidos de la cadena de suministro. Entonces, pierde Venezuela una gran oportunidad con esta situación de los precios. Yo iba a eso. Entonces tú planteas cómo queda Venezuela. En la época de la invasión rusa a Ucrania, el lobismo aquí en Washington dijo que había que restablecer y darle a Chevron, que en ese momento era el que estaba buscando la licencia, para aumentar la producción en Venezuela y las exportaciones. Y también en la época de Biden fueron dos delegaciones, una para precisamente Irán, a conversar con Irán por el problema del suministro, del corte de suministro de energía, de petróleo a Europa y gas, y una delegación que se fue a Caracas. Ese argumento puede volverse a sumar, pero resulta que la contribución desde el punto de vista de petróleo, de exportaciones petroleras, Venezuela aporta hoy muy poco. O sea, en términos de mercado, que son señales, que son futuro, se toman en consideración esta situación. Pero el mes pasado Venezuela lo que exportó fueron 650,000 barriles. Y para Estados Unidos apenas estaba exportando 200,000 barriles de un consumo que tiene o de que importa, porque no importa el consumo. Una relación de importación de crudo de Estados Unidos es alrededor de unos 4 a 5 millones de barriles. Entonces, en ese sentido, el efecto es mínimo. Sin embargo, las narrativas que son las que se construyen van a volver a surgir y a decir que es necesario que Venezuela esté en la órbita de Estados Unidos, más que burlando las sanciones. Entonces aquí Maduro puede usar ese lobismo que siempre usó con Chevron, que vuelva a resurgir, que esa es por eso era importante no retirarle la licencia o que caducara la licencia de Chevron, que se venció el 27 de mayo. Mira, Antonio, vamos a pasar a otro tema rapidito porque el tiempo apremia ya, si no, tenemos 10 minutos. Vamos a hablar un poco de la situación en Colombia con este asesinato político con Miguel Uribe Turbay. Siguen las investigaciones. Ha hecho mejor investigación la prensa, quizás Caracol, la revista Semana, El Tiempo de Bogotá, que la misma fiscalía. ¿Cómo está viendo tú esta situación que parece que estuviera enredada? Porque hasta lo que se conoce en este momento parece que están involucrados muchos más elementos dentro de los factores de poder que de los grupos insurgentes. Entonces, o están mezclados todos, están conectados todos. ¿Cómo ves tú esta situación?
Colombia vuelve a lo que fue la crisis del final de los 80 y los 90 del siglo pasado, del crimen político. Eso es una de las partes que realmente difícil, ¿no? Dura, porque es volver a la violencia, algo que se había superado y que ellos trataron de superarlo con la Constitución de 1991. Y eso es el asesinato, bueno, el atentado, porque no se ha muerto, el atentado contra Miguel Uribe Turbay. No fue solo un crimen, sino un acto dramático dentro de un juego político, porque aquí hay un juego político de muy alto riesgo. Digamos. O sea, ¿qué pasa? Veamos qué hizo Petro con eso. La ilusión del status quo. Petro domina la narrativa y dice la izquierda es la víctima histórica. Él dijo que él fue también, y su grupo de gobierno tuvo amenazas también. ¿Ok? Él está en peligro, eso fue lo que dijo. O sea, y la amenaza le permite justificar reformas como la constituyente. Y los partidos democráticos no refuta con fuerza. Entonces, ¿qué pasa? El atentado contra Miguel Uribe rompe ese guión por primera vez en años. La víctima es un líder joven. Miguel Uribe no llegaba a los 40 años. Como decimos, de la democracia, la fuerza democrática en Colombia llaman derecha. Pero aquí entonces la gran pregunta que tenemos que hacerlo, Benzo, es, ya no es quién amenaza a Petro, sino quién ataca al uribismo y por qué. Y ahí sí hay una situación interesante. ¿Okay? Porque aquí el uribismo o la fuerza democrática entra en crisis. Callan y parecen cobardes, protestan, que hoy hay una protesta que llaman la protesta silenciosa, y ser tildados de oportunistas. Y entonces aquí hay un juego de decisión asimétrica sin opciones de cooperación estable. Porque ¿qué ocurre? Petro tiene todos los micrófonos, las redes, los medios públicos, los influencers pagos, mientras que las fuerzas democráticas solo tienen miedo y desconfianza. Y esto rompe la simetría democrática, porque Petro controla el escenario y el otro sobrevive. Entonces, el atentado no fortalece al uribismo, más bien lo paraliza, porque se unifican sus voces o se hunde. Y aquí tiene que saber el presidente Uribe, cómo actuar en este momento, porque o definen un nuevo rol o están condenados a ser antagonistas del drama presidencial. Aquí hay un punto de inflexión, que es una movida que forzó a todos los actores políticos en Colombia a redefinirse. Y aquí es callar o improvisar puede costar la democracia. Y eso es lo duro de esto que estamos viendo en Colombia. Puede costar la democracia. Toma fuerza Petro para imponer el plan que quiere llevar a cabo y que lo atornillaría en el poder. Coge fuerza, así como en el 91 cogió fuerza, para que las condiciones son distintas con el narcoterrorismo, ¿verdad? El narco que tenía Pablo Escobar, los capos, los carteles. Y había un grupo político, un estado político, donde lo enfrentó y surgió la Constitución del 91. Aquí Petro lo que está buscando es, a través de esa constituyente, crear los mecanismos de poderse sostener. ¿Ok? Y entonces, pero hay un dato que, revisando para hoy, encontré que hasta en estos 6 meses, en Colombia ha habido 71 líderes sociales han sido asesinados en solo 5 meses. Sin un duelo nacional ni justicia. ¿Ok? O sea y eso quiere decir que se viene normalizando, ¿no? Okay. Toda esta situación de violencia. Sí, en el 90, ¿verdad? Con la crisis de los 90, el país, como decíamos, respondió al horror del narcotráfico con un pacto constituyente nacional. Hoy, en cambio, vivimos una crisis desconstituyente.
O sea, porque ¿quién representa realmente al constituyente primario, que es lo que siempre se busca, a lo que dicen que es el pueblo? Y eso es lo que quiere Petro convocar. ¿Okay? Y esa es la discusión que está planteada. Mira, y nos preocupa también que esta situación de violencia política se haya trasladado a los Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de la expresidenta de la Cámara de Representantes en Minnesota, Melissa Holman, y su esposo, que fueron asesinados en un atentado políticamente motivado, y también que no solamente es el único, ¿no? También salió otro representante de la Cámara en una situación, pues, de disparo, que también se sumó a su propia esposa, llegando a su casa. ¿Cómo estás viendo tú esa extraña situación que se viene dando aquí en los Estados Unidos? Prácticamente inédita. No tengo suficiente elemento en este momento. Prácticamente inédita. No tengo inédita en cuanto a que son representantes regionales. Sí, son representantes del Estado, ¿no? Entonces habría que buscar un poco, vamos, si quieres lo tratamos en la próxima. Sí, claro, porque como estamos hablando del tema de la violencia, cómo se está extendiendo y cómo el odio está gobernando y cómo en este momento todo el mundo está en stand-by ante los estragos de los conflictos. Bueno, esa es la situación. Muchísimas gracias, Antonio. Mira, nos ha llegado, permíteme leer algunos. Bueno, hay que enviarle, mira, una fiel oyente a nuestro programa, Norca Soto, que dice, bueno, está pendiente, le enviamos saludos, ¿no? Siempre pendiente, ¿no? De las clases que da Antonio en este podcast. Mira, aquí escribe Eddie Ordaz: ojalá que Israel no se convierta en una nueva ISIS nuclear. Estados Unidos y Europa crea su monstruito cuando se le sale del control, se lava las manos, mientras Maduro y Chile están viendo felices con cotufas, ¿no? Dice este señor. Daniel Ruiz Tron no puede hablar mucho porque la caga, dice. Jenny Mata, Eddie Díaz, si no lo vamos a decir. Mira, ¿qué cosas tiene este mundo? Países con muchos recursos viven en conflictos prácticamente sin cambios de gobierno. Ahí Barrio, feliz día del padre, señor Antonio de la Cruz, excelente análisis, pero el panorama en general está bastante complicado. También aquí Daniel Ruiz, uno que no hayamos leído, Daniel Ruiz: Netanyahu no le paró a Trump, le dio una clase de guerra, de guerrero. Y Jenny Mate, Eddie Ordaz, agente del CISCOM, bueno, eso es todo lo que dice allí. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si tienes para despedir, pues, nuestro podcast, esta edición del día de hoy. Yo creo que al ser nuestro vecino, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos que estar muy preocupados con lo que está ocurriendo en Colombia. Porque si logra Petro instaurar también un estado donde las organizaciones criminales tienen la voz, como acaba de ocurrir ahorita en México, que ha pasado por debajo de metría por toda esta crisis, que se eligen los jueces, ¿verdad? Por voto y no como se establece en la Constitución original, que es designado por el Poder Judicial. Imagínate los jueces donde controlan las organizaciones criminales, esos estados, esos municipios. Son jueces que definitivamente administrarán justicia de acuerdo a lo que diga el capo o el jefe de esa zona. Y esos son los riesgos que estamos corriendo hoy con el fortalecimiento de las organizaciones criminales que definitivamente ocupan Miraflores. Y eso es una de las crisis más profundas que tenemos. Una Miraflores gobernada por una organización criminal, Petro marchando hacia que usan niños, porque esto no está coordinado totalmente ni con la guerrilla, no, esto es una acción para mí, factores políticos que usaron la parte de las organizaciones criminales para cometer este hecho político, ¿okay? Esta violencia política. Y porque era uno de los senadores que venía confrontando muy fuertemente la posición de Petro ante la ley laboral que Petro viene buscando. Entonces yo creo que su equipo todo. Aquí tenemos que estar alerta y la sociedad civil
tiene que proteger y cuidar la democracia y la libertad. Porque una vez que llegan estas organizaciones criminales y coaptan el poder, vamos a tener entonces no solamente a Venezuela, vamos a tener a Colombia también. Y eso realmente va a costar mucho más salir, si lo vemos como desde el punto de vista que está hoy Miguel en estado de coma, salir de esa situación, ¿verdad? Va a costar mucho, porque ya no es uno, ya son 2 estados que estarían cooptados por una organización criminal. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por su inquietudes compartidas, su apoyo siempre con nuestro podcast, que ya religiosamente pues siempre sacamos todos los domingos con Antonio Lacruz y este servidor Damaso Jiménez. A ti, Antonio, bueno, que pases feliz domingo y que puedas disfrutar pues este Día del Padre. Muchísimas gracias. Igualmente, un gran abrazo y saludos a todos los padres en este día.